Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. Aquí en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Soy Beatriz Gallardo, que quiero agradecer el que usted nos sintonice y desde luego el día de hoy, 22 de julio del 2014, en lo personal es extraordinario el que amigos, realmente amigos, estén aquí con nosotros en este programa. Agradecerle desde luego a Raúl Paz que me apoye en la conducción, a Isabel Villaseñor en cabina, y hacer una mención, yo diría honorífica, porque para mí es un honor, seguramente también para Raúl Paz, claro, el tener la presencia del doctor Sergio López Ramos. Sergio López Ramos, amigo nuestro, bienvenido. Gracias. No voy a decir todas las habilidades, todas las especialidades del doctor López Ramos, como antropólogo, como un médico del alma, acupunturista, es maestro zen. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y desde luego al doctor Juan Tenorio López, médico homeópata. Y bueno, ya teníamos realmente, pues yo pienso que una necesidad intelectual de conocer a un homeópata, porque ellos se van directamente, no solamente a todo el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos, sino fundamentalmente a las emociones, a la emotividad. Y bueno, la medicina homeopática es una de las alternativas hoy más importantes que se le ofrecen al pueblo de México y al mundo entero. Gracias por estar aquí, doctor Juan Tenorio. Y bueno, vamos a empezar a hablar de emociones. Estamos hablando de las emociones que repercuten de hacer crisis en las enfermedades. Creo que esta es una de las tesis del doctorado de Sergio López Ramos, a donde hay que ir a curar la emoción, hay que ir a curar eso que se quedó ahí oculto y que no tenemos oportunidad de sacarlo, no estamos preparados a veces para ello. Y bueno, bienvenidos ambos. Creo que es un tema apasionante, ¿no, Raúl? Así es, sobre todo la especialidad del doctor, homeopatía, un aspecto tan interesante, tan dedicado a la atención de la salud, a sanar al enfermo. Eso es un aspecto que a veces se desconoce y nos quedamos con la alopatía y desdeñamos la medicina homeopática y desdeñamos también, por recomendaciones, por comentarios, medicinas alternativas que han demostrado eficacia en el tratamiento de algunos problemas de salud. ¿No es así, doctor? Así es. Ese es el asunto y nosotros, bueno, en lo personal, Beatriz, su servidor, hemos recurrido a los tratamientos homeopáticos para poder combatir algún tipo de padecimientos que hemos tenido a lo largo, ya no quiero decir de nuestra existencia, sino desde que tuvimos nuestro primer contacto en lo personal como estudiante con la medicina homeopática. Claro, sin dejar de recurrir también a la medicina alopática, pero sobre todo en los últimos tiempos, ahí estamos, cuando padecemos algún tipo de enfermedad, es a lo que recurrimos en lo personal, sobre todo a la homeopatía.
Por acá está el frasquito de la homeopatía. Por acá traigo otro. Es así, es decir, para nosotros que la conocemos, que la hemos ¿se dice usado? Probado. ¿Sí? Ha sido funcional, pero en ese sentido yo no sé si ya le entramos de lleno en materia, yo creo que sí. Sí, yo quiero únicamente refrendar algo que me parece que es muy interesante. Yo creo que hay que decir que tanto el doctor como Raúl Paz, el doctor Tenorio, son egresados del Instituto Politécnico Nacional. Así es. De la Escuela de Medicina Escuela y Nacional Homeopatía. de Medicina y Homeopatía. Yo creo que esto es muy interesante porque implica, claro, porque implica el acceso en aquel entonces a la educación popular y científica para los estudiantes que desean ingresar a un nivel superior. Y bueno, ya no hablemos también del doctor López Ramos, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de venir de un estado de la República para continuar sus estudios en también la Casa Máxima, ¿no? ¿No es así? Así es. Y que ahora, bueno, pues hasta se ha convertido en un académico, ¿verdad? A nivel de doctorado. Yo creo que hay que decirlo, esto es muy importante porque ellos no fueron a Harvard, ellos no fueron a alguna universidad fuera del país, sino que en México. Oiga, doctor, yo creo que usted ha encontrado en esta vida, en su vida, en su trayectoria, a gente como López Ramos, a donde han llegado a coincidir en la necesidad de empezar a aliviar, a curar las emociones. ¿No es así? Así es. Así es para mí un orgullo, sí, decir o presumir que soy su amigo. Antes que su amigo, él fue catedrático en la UNAM, en la Facultad de Psicología, donde yo fui su alumno. Posteriormente ingresé a estudiar la carrera de médico cirujano y homeópata, y curiosamente nos encontramos en una problemática semejante, el problema de la salud y de la salud de nuestra sociedad. Al parecer hemos podido intercambiar, ¿sí? e identificarnos de tal manera que el conocimiento que hemos integrado nos permite acceder, ¿sí? a la problemática de salud, y nos permite acceder de una manera muy positiva, ¿sí? siempre en beneficio de nuestros pacientes. Para mí siempre ha sido un motivo de satisfacción el poder conversar con él los problemas de salud, ¿sí? los problemas de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de las madres, ¿sí? del adulto, porque parece ser que tenemos mucho que hacer. No se ha dicho todo en medicina, no está dicho todo, y al parecer necesitamos abrir más caminos para la resolución de los problemas. Es por eso que creo que la relación que tenemos sí se identifica más con ese estado progresivo de conocimiento para ir adquiriendo cada vez más respuestas, ¿sí? al problema de salud y enfermedad de nuestra población. Si me permites, porque bueno, adelante. Adelante, Raúl. Es que hablar de homeopatía y hablar de la especialidad del doctor son temas apasionantes, pero no solo apasionantes, sino ilustrativos, educativos y hasta hablando de emociones, motivantes. Para quienes conocemos un poquito o quienes no conocemos nada, es un aprendizaje, un programa como este donde están ambos doctores. Y por ejemplo, en el caso de la homeopatía, yo soy recurrente
persona que acude a la homeopatía para tratar de sanar los males que a veces me acompañan. Y precisamente ayer confirmé algo que aparentemente no se nota: el crecimiento de la homeopatía en el país. Ayer lo confirmé, luego de que nos despedimos. Veo en unas cuantas calles 2 o 3 farmacias homeopáticas con laboratorio. Y bueno, donde yo compro las que acabo de mostrar, hay en un tramo de 100 metros 3 farmacias homeopáticas además. ¿Y esto qué significa? Anteriormente la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía tenía una población, pues, no bastante reducida, pequeña, ¿sí? Pequeña en comparación con la población que tradicionalmente ha tenido la Escuela Superior de Medicina del Politécnico también. Y bueno, me aprecio tener amigos que estudiaron de mi generación en la Nacional de Medicina y Homeopatía, e incluso mayores que nosotros, que fueron nuestros médicos, lo podemos decir con mucho gusto, con mucho orgullo, el doctor Sóstenes Tordesillas, ya fallecido hace poco más de un año, año y medio. Y bueno, es notorio el crecimiento de la matrícula en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Anteriormente era, y lo digo por experiencia propia, hasta fácil entrar a la Nacional de Medicina y Homeopatía, no a la Superior de Medicina. Y hoy hay dificultades importantes para ingresar. Hay un número determinado de espacios y se rebasan. Incluso una nieta tuya estaba estudiando en la Nacional de Medicina y Homeopatía. Sigue estudiando. Sigue estudiando. Es decir, está en la momisa, pero ha crecido. Pero me llama la atención, esto porque lo conozco: médico, cirujano y homeópata. A diferencia de quien egresa de la Superior de Medicina o de la Facultad de Medicina, médico, cirujano y partero, sí. Hay una diferencia. Y los tratamientos, en el caso de la homeopatía, me llama la atención porque es a base de la elaboración de soluciones en torno a determinadas hierbas, la herbolaria, pienso, pero ya sintetizadas o trabajadas de manera que puedan combatir las enfermedades que padecemos. Pero esto no quiere decir que solo sea a través de ello que un médico, cirujano y homeópata combata las enfermedades. Su nombre lo dice, ¿no? Médico cirujano. Así es. Sí, en efecto, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía ha ido creciendo en relación a la matrícula. Anteriormente había un egreso de 50, 60 alumnos, ¿no? Por generación. Sí, por generación. Sí, en la actualidad estamos hablando de 200 o 300 alumnos, ¿sí? Que tienen esta formación. Es una formación muy característica. Es la formación del médico cirujano y homeópata se caracteriza porque, aparte de que en su matrícula de materias lleva todas las materias que se llevan en cualquier escuela de medicina, en la UNAM, en la Superior de Medicina, ¿sí? En la UAM, etcétera, como cualquier escuela de medicina, aparte el alumno, ¿sí? Va siendo formado desde el inicio con materias de homeopatía. Es la única escuela oficial, ¿sí? Que a nivel licenciatura, ¿sí? Se enseña la homeopatía como una estrategia, como un método, ¿sí? De curación que no se opone, ¿sí? No se opone a ningún otro sistema curativo. Es decir, que el paciente puede recurrir a la alopatía y a la homeopatía y no hay contraposición. Así es, porque el médico cirujano y homeópata, ¿sí? Antes de ser homeópata, antes de ser alópata, antes de ser acupunturista, es formado como médico, ¿sí? Y el médico, su misión es el restablecimiento de la salud, utilizando los medios que tenga a su alcance, ¿sí? Entonces el egresado de nuestra escuela tiene esa capacidad, ¿sí? De primero haber sido formado como cualquier otro médico, pero aparte cuenta con un gran instrumento que le permite, ¿sí? Valorar, atender, ¿sí? Y determinar la pertinencia, ¿sí? Del tratamiento homeopático,
Esto pues creo que sigue siendo el baluarte de nuestra escuela, ¿sí? Y donde todos nuestros docentes, ¿sí? Se sienten orgullosos precisamente de formar parte de este crecimiento que, como usted menciona muy adecuadamente, sigue el crecimiento de la homeopatía, sigue promoviéndose el auge, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no lo dice uno, ya no lo dicen los homeópatas, ¿sí? Sino lo hacen los pacientes. Lo establecen ellos, ¿sí? Como una medida, como un proceso curativo que puede ser no alternativo, ¿sí? En la actualidad está en boga la palabra de las medicinas alternativas. Sin embargo, nosotros creemos que la homeopatía no debiera ser alternativa, ¿sí? Debiera ser de primera instancia, de primera vez, ¿sí? Curiosamente, al médico homeópata le llega al paciente que ya fue con el alópata, con el pediatra, con el especialista, ¿sí? Inclusive con la comadrona, etcétera. Llega al final, pues, a ver qué puede hacer él, ¿no? Sí. Creemos que pudiera ser un poco invertido el asunto, ¿no? Pudiera ser de primera instancia la homeopatía, ¿sí? Y en ese sentido promover lo que nosotros denominamos un estado de salud, ¿sí? Más adecuado, que no sea únicamente al momento, sino que tienda, ¿sí? A perpetuarse, ¿sí? Ontogenéticamente, es decir, en el individuo como tal, en todo su desarrollo, pero no únicamente, sino que sea capaz de transmitirse este estado, ¿sí? De salud, ¿sí? A generaciones venideras. Es la importancia de la homeopatía, ¿sí? Que no es una posibilidad de curación del momento, va a la raíz del problema. Así es. No solo de momento inhibir la enfermedad, o cómo le llaman a otro, con placebos. Sí, así no son placebos, son exactamente medicinas que van a la raíz del problema. Claro, sí, en la homeopatía entendemos que la enfermedad no es únicamente la manifestación de síntomas, sino la enfermedad está arraigada bajo un fenómeno muy complejo que mediante esta estrategia metodológica que es la homeopatía podemos ir, ¿sí? Modificando hasta crear una nueva respuesta orgánica que va a permitir al paciente establecer la respuesta orgánica suficiente para defenderse contra todas las noxas externas o internas, como mencionan las emociones. Y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Sobre todo, ¿sí? Recordemos que el sistema inmunológico está también inmerso en toda una serie de sistemas, no es únicamente el sistema inmunológico. En algún determinado espacio. No, está vinculado con todos los demás sistemas orgánicos. Y esto es lo que nos permite entender la homeopatía, ¿sí? Como una terapéutica que vincula, ¿sí? Al organismo en todos sus sistemas orgánicos. Para la homeopatía no es importante quitar un dolor de cabeza, no es importante quitar la gastritis, ¿sí? No es importante quitar un sangrado, no, ¿sí? O la fiebre, ¿sí? Eso es una partecita. En la homeopatía, ¿sí? La homeopatía surge como el tratamiento que busca, ¿sí? Restablecer un orden perdido. La enfermedad tiene que ver con la incapacidad del organismo para responder, ¿sí? Ante los diferentes cambios externos o internos. Regresar al individuo al estado de salud. Así es, su capacidad para responder, porque es solo en ese estado cuando el hombre puede aspirar a las mejores cosas de la vida. Y en el estado de enfermedad todo se dificulta, ¿sí? Todo se dificulta. Y lo que buscamos en la homeopatía es que precisamente eliminar esas barreras de la enfermedad que permitan al sujeto tener una mente clara, ¿sí? Para poder desarrollar toda su capacidad como sujeto humano. Gracias. Bueno, se han dicho cosas muy interesantes.
Y bueno, hay algo que el doctor Tenorio nos dice, que no es la homeopatía una medicina alternativa. Y efectivamente, yo pienso que el doctor López Ramos nos va a dar un antecedente muy importante que viene desde los griegos, porque se utilizó, bueno, es un salto mortal, ¿verdad? Porque incluso Sócrates utilizó la cicuta, y la cicuta tiene su origen en plantas. Es decir, yo creo que hay toda una corriente en la historia de la humanidad que nos permite aprovechar el conocimiento ancestral. 1. 2. Hay otra cuestión que se dice muy importante con respecto que la homeopatía viene a ser más o menos una estrategia metodológica para sanar. Yo recuerdo perfectamente cuando el doctor López Ramos en algunos otros programas nos ha dicho que el origen del síntoma es efectivamente la desarmonía, el quiebre de las emociones. ¿O no es así? Por ejemplo, un cáncer. Bueno, no olvides hasta los griegos. Pero hay que tomar, ¿verdad? Que viene desde allá, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que nosotros, por eso hemos como hecho mucha empatía. O sea, un principio básico es que lo que está manifestando como un síntoma es una señal de algo más profundo, algo más abajo, ¿no? Está ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que el cáncer ya no es un problema que, digamos, se debe a una emoción, a un rencor, un resentimiento, a una tristeza solamente, sino que hay que ver cómo se combinó, ¿ya? Pero entonces eso nos lleva al concepto del cuerpo. O sea, un concepto de cuerpo donde sostenemos que ese cuerpo construye. O sea, se defiende ante una sociedad que es muy peligrosa. O sea, la sociedad que vivimos es realmente muy competitiva, y yo creo que de ahí parte muchos de los desequilibrios que habla el doctor Juan. O sea, que ese desequilibrio entonces se puede equilibrar con muchas formas, con muchas maneras. Pero entonces nosotros encontramos que la alopatía o la acupuntura o la homeopatía pues son métodos de curación que están ahí, que unos quieren segregar a otros y otros que, bueno, así ya es otra disputa, ¿no? Que ahí se están, que uno no sirve, que otro sí sirve, y ya se echan tierras unos a otros. Pero nosotros partimos de la idea de que no hay que echarle tierra a nadie. Y decir, bueno, vamos a chambear, ¿no? Trabajamos, hacemos una explicación, cómo entendemos el proceso del cáncer que está en gran auge en el país, que es un poco el área que estamos ahorita trabajando. A ver, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? La explicación puede venir desde buscar algo que aumente el sistema inmunológico, desde el interferón, desde plantas, desde vacunas, desde cápsulas, de lo que sea, desde la orina inyectada o la sangre inyectada, o sea, lo que sea, pero que sube el sistema, o la comida. El problema es que a veces se sube eso y no se detiene el proceso, no se detiene. A veces le damos o le hacemos lo mejor de nuestra técnica, nuestro método, y no. ¿Por qué, doctor? Porque ¿A qué lo atribuye? El problema es que a veces es más profundo el origen, ¿no? Un poco lo que decía ahorita el doctor Juan. Abajo hay algo más profundo. Entonces, ese método que tiene la homeopatía, o que tiene la acupuntura, o que tiene la alopatía, son métodos que tienen profundidades, ¿no? Entonces, habrá que entender que si nosotros comprendemos que un cuerpo, por eso decía, primero hay que ir al concepto del cuerpo para nosotros. Entonces, un concepto de cuerpo donde ese cuerpo construye formas de resistencia ante una condición que lo amenaza. Entonces, la sociedad que vivimos es una sociedad realmente muy peligrosa para la vida. O sea, está organizada de tal manera que es muy competitiva y es muy destructiva.
para las personas. Lo vemos, ahí están las estadísticas. Nos está destruyendo. Bueno, entonces las alergias son, en las grandes urbes, es una cosa que aumenta. Y si entendemos a la alergia como una respuesta del cuerpo ante una condición de amenaza, entonces el cuerpo construye una defensa. Entonces ahí eso se hace más complejo con una relación de hacinamiento. O sea, en un cuartito como este, vivir 6, 5 hacinados, algo no va bien. Sí. Luego ahí eso genera violencia, ¿no? Convivencia de violencia, genera otras cosas. Luego la comida, que es una comida pues muy falta de nutrientes, tiene mucho carbohidrato, tiene mucha grasa o tiene mucha proteína animal. Entonces, ese factor de la comida, ese asunto de vivir así, ese asunto de tener reclamos con el papá, con mamá, con el hermano, con el tío, con no sé, se combina algo más profundo que nos puede llevar hasta un problema espiritual en el sujeto. Y entonces ahí, ¿cómo lo resolvemos? ¿Con qué método? Entonces hay una cosa más profunda en el individuo que lo lleva a un problema de cómo resuelve esta idea del perdón, de la culpa, del pecado, de cómo evitar ya no echar la culpa a alguien de lo que le está pasando, ¿no? O sea, eso yo creo que es parte de un proceso más complejo. Entonces en las entrevistas con gente con cáncer ha aparecido eso. Los tesistas de Hawái, que están por terminar ahorita ya su periodo, ya salieron los egresados de la maestría, todos hicieron un estudio de cáncer. Son 7 gentes que estudiaron problemas de cáncer. Y hacer la historia de vida de estos pacientes, de estos individuos de cáncer, pues revela un montón de información que no estaba contemplada en otro espectro. Y de repente resulta que la gran mayoría de ellos tienen un problema muy serio con relación a su concepto de cómo entiende el cuerpo. O sea, no lo comprende, no sabe que existe su cuerpo. Entonces lo maltrata, le mete cualquier cosa, lo abandona. Y a veces no hay ni odio ni rencor, pero hay un abandono. Y hay una depresión a veces profunda, ¿no? A veces hay una tristeza de melancolía terrible, y eso le genera un tumor, un quiste, baja las defensas, le da herpes, bueno, se hace una cosa ahí terrible, ¿no? El cuerpo responde. Entonces por eso decía que quizás una forma de diagnóstico y tratamiento que nosotros estamos tratando de buscar es conciliar, ¿no? Podemos usar algo de homeopatía, podemos usar algo de herbolaria, podemos usar algo de acupuntura, hasta algo de alopatía, ¿no? ¿Por qué no? O sea, no se trata de pelear, se trata de unir o de sumar, como dicen los políticos, ¿no? Vamos a sumar. Entonces, el punto es cómo entendemos que hay una concepción de salud que está en crisis. Creo que el doctor Juan entiende bien ese punto, en el sentido de que la crisis que vive la alopatía repercute en la alopatía, porque esta gana terreno, como bien usted dice, gana terreno, y las otras, ¿no?, que estaban clasificadas en ese ¿cómo dicen?, ese eslogan de alternativo, y ganan terreno esas también. Pero el punto es que muchas de estas alternativas no tienen a veces una metodología más profunda, ¿no?, o muy sistematizada, y algunos sí la tienen muy bien y funcionan muy bien. Entonces el punto es cómo entendemos que esta nueva crisis de la salud en el cuerpo, y no en la sociedad, sino en el cuerpo como tal, ¿con qué lo enfrentamos? Combinando, hacemos un coctelito, uno de aquí, otro de acá, ¿no? O hacemos que el espíritu brote y se cure al cuerpo, que podría ser la solución, ¿no? Sí, porque se dice que es lo último que podría enfermarse y matar al sujeto, pero es lo último que puede curarlo. Y esto se puede trasladar al aspecto social, Sí. es decir, de lo micro a lo macro. Es decir, estamos también, tú dices, en una crisis de salud en el cuerpo, a donde pues algunos psicólogos han establecido que hay que ir directamente a transformar los sistemas de salud, a donde podamos cumplir con un protocolo que nos pueda dar exactamente el origen, desde el punto de vista de la psicología, de las condiciones de vida que originan los síntomas. Bueno, es que quizás hay que hacer una reflexión epistemológica de lo que se está haciendo y filosófica.
Quizás es tiempo de cambiar ese concepto de salud basado en un asunto remedial, cosa que no hace la homeopatía. No busca la remediación, busca ir al origen. Entonces, el asunto es restablecer el equilibrio, y si restablece el equilibrio, la salud se puede armonizar. Pero el problema es que lo que está afuera, está mal afuera, está mal adentro. Entonces, si yo vivo en un lugar muy contaminado, estoy contaminado. Si vivo en un lugar muy limpio, estoy limpio. Entonces, como está afuera, está adentro. Entonces, quizás no es un problema solamente del cuerpo, es un problema también de dónde vives, qué comes. Lo externo es un reflejo de lo interno. Sí, pero... Que me induces. Pero el problema es que nosotros nacimos en una sociedad que ya está hecha. Sí. Y una sociedad decadente como la mexicana, ¿no? Entonces entramos y se nos hace normal. Vamos en la calle y vemos excremento de perro, de persona, lo que sea, es normal. Sí. O sea, no, eso no es problema. O vemos violencia, es normal. No aguantan nada, ¿no? O sea, es normal. Pero cuando uno reflexiona un poco más, dice, bueno, es que ese miedo que tengo tiene que ver con eso que... Lo trasladamos a lo macro, decía Beatriz, una sociedad enferma. No solo los individuos, sino la sociedad enferma que se refleja en la actitud, en la conducta de ese gran conglomerado humano, por ejemplo, la Ciudad de México y su zona conurbada. ¿Una sociedad enferma? Vamos a llamarle una ciudad desplanificada. Desplanificada. Desplanificada, llena de corrupción. Anárquica. Sí. O sea, yo tengo aquí en el distrito cerca de 42 años. Y he visto que los límites urbanos se rompieron. Y entonces no hay ninguna ley que, aunque exista, pues sabemos que está para eso, para ser violada, ¿no? Entonces no hay ninguna frontera. Ciudades como Berlín o como Londres, o sea, alguien se rebasa esa fronterita y es sancionado inmediatamente. Y no se rebasa, pasan años y no se rebasa esa frontera. Y aquí no hay manera de... Como en Malasia, ¿no? Que si tiras la basura te vas al bote. O un chicle, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿cómo entendemos cuando esto, para no caer en el rollo de echar la culpa a la sociedad, Sí. sino que hay actores políticos que permiten eso? Entonces eso implica desorden, desplanificación, calles donde está chiquitito porque no se planea nunca nada, entradas, no puedes pasar de aquí para allá, de para acá, no, en fin, ¿no? Y todo hacinado. Entonces eso significa que no es un problema solamente de nosotros, ¿no? Del cuerpo. No es generado por la sociedad en sí, sino por ciertos individuos, ciertos sujetos que han permitido que prevalezca y crezca esa situación. Así es. Así pienso yo que es más, para no echarle la culpa al cuerpo de nosotros, ¿no? Sí. Y de quitarle la responsabilidad de quién hizo eso. Así es. No, hay unos responsables, ¿no? Así es. Debe de haber algunos responsables. Y luego, si a esto le agregas las políticas públicas privatizadoras, pues menos capacidad tiene la gente de atender este tipo de síntomas, de enfermedades, ¿no? Y cuando al médico homeópata, pues por ahí lo tienen arrinconado, ¿verdad? Desaparecieron, ¿verdad? Una clínica muy importante que estaba en el centro del Distrito Federal, que era el Hospital de Homeopatía. Hospital Nacional Homeopático. Lo quitaron, ¿verdad? Desaparecieron todo tipo de presupuesto que directamente fuera a incrementar este tipo de servicios. Y bueno, hemos arrinconado, hay que decirlo, como sociedad, pues también al médico, a la farmacia homeopática, que solamente cuando vemos que ya no hay alternativa alguna, pues recurren al homeópata. Pero se han generado mitos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se nos dice a la homeopatía, no, porque es muy lenta, cuando en realidad no es lenta, sino que desde el momento que se aplica las soluciones, los granulitos, las tabletas, bueno, claro, ya previas sustancias aplicadas a ellas, desde el momento en que las empezamos a digerir, digo a ingerir más bien, a ingerir,
empieza a trabajar los mecanismos que se requiere, sí, para ir hacia la sanación. Pero insisto, hay mitos respecto a la homeopatía en cuanto a la lentitud. ¿Cómo la ves, doctor? Sí, así es, como mencionas, es un mito. Realmente la homeopatía no es lenta, no. Quien es lenta es lento es el paciente. ¿Por qué? Porque cuando un médico homeópata revisa a un paciente con una enfermedad crónica, sí, que es normalmente los pacientes que llegan, es porque ya tiene años con su padecimiento y empezó con un elemento muy pequeño, sí, y en el tiempo ya se hizo gigante, sí. Y no es fácil de sanar. Sí, el organismo es capaz de aguantar todo eso. Sí. El organismo es una maravilla, ¿sí? Y aguanta, soporta y retiene. Cuando llega el paciente, estos pacientes con el médico homeópata, llegan en ese estado crónico. ¿Sí? Entonces, y precisamente es lo que atendemos. Cuando se prescribe homeopatía, la búsqueda, ¿sí?, no es únicamente en quitar el dolor, el malestar, sino es realmente llevar a la sanación al paciente. Pero ¿cuánto tiempo nos va a tardar ese proceso? No depende del médico, depende del paciente y del deterioro que tenga su organismo. Por eso es que los niños, salen muy rápido con homeopatía. ¿Sí? A los niños les gustan su medicamento homeopático, su globulito, su pastillita, ¿sí? Me han llegado a veces las mamás que dicen, doctor, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Mi hijo se tomó todo el frasco, ¿sí? ¿Qué le va a pasar? Le explico algunas cosas al respecto, pero a los niños les encanta el medicamento. Es como que hay una afinidad en ese proceso de curación y los niños responden muy bien, responden mucho más rápido que un adulto, por ejemplo. Pero entonces no es culpa de la homeopatía, ¿no? Sino precisamente de que se vea la homeopatía como una alternativa final. Entonces, evidentemente también el proceso de curación tiene que ser. Y el paciente quiere que la respuesta del medicamento sea inmediata. Así cuando es. no es posible. Así es. Sobre todo en padecimientos como este. Nos han indicado que tomar azúcar es dañino. ¿Por qué la homeopatía utiliza los globulitos de azúcar? Sí, es lactosa, ¿sí? Es azúcar de leche. El aporte calórico de esta sustancia es muy bajo. Inclusive pacientes diabéticos lo pueden tomar sin el temor de que sus niveles de glucosa se vayan a elevar. ¿Sí? El aporte calórico es muy bajo. Sin embargo, bueno, hay quien bajo esta situación de duda, ¿sí? Dice, no, pero es que es azúcar. Bueno, está bien, se lo podemos mandar. Hay diferentes presentaciones, se las mandamos como las que trae, por ejemplo, el ingeniero, ¿sí? En dilución, y le ponemos a sus gotitas, ¿no? Una pregunta a propósito de esto, doctor, porque más o menos lo conozco, ¿no? Cuando prescriben un medicamento a la 30, a la 200, a la 12. Así es. A la 12 potencia, 12C. Así es. 30C. 200C. 1000. ¿Qué significa esto? 1000C. Sí. 1000 es muy diluido. Así es. 12 es menos diluido. ¿Cómo está este asunto? Sí, quiero que pregunta esta situación porque esa es una interrogante común, ¿sí? De cómo cura la homeopatía. ¿Qué es lo que hace la homeopatía? Porque cuando uno describe de qué está hecho el medicamento homeopático, ¿sí? Doctores en ciencias dicen, no, es que ustedes no están mandando medicamentos, están mandando un placebo, ¿sí? ¿Por qué? Tan simple como esto. El medicamento homeopático, ¿sí? Fue descubierto, ¿sí? Por observaciones muy agudas de el creador de este método, que fue Samuel Christian Hahnemann Spies, ¿sí? Él descubrió que una sustancia es capaz de producir alguna sintomatología en el cuerpo, ¿sí? Y él pudo observar que esa sustancia que producía esa sintomatología
esa sustancia diluida es capaz de estimular al organismo para responder, ¿sí?, en contra de esos síntomas que produce, ¿no? Es el principio básico, es el principio de similitud en homeopatía. Entonces, el medicamento homeopático se produce precisamente bajo este principio, ¿sí?, en donde sustancias muy tóxicas, estamos hablando de mercurio, arsénico, venenos como el veneno de de serpientes como de la cobra, sí, etcétera, sustancias muy tóxicas, minerales de origen mineral, sí, etcétera, son muy tóxicas. En homeopatía lo que se hace, el método para preparar el medicamento homeopático tiene que ver con ir disminuyendo paulatinamente esta toxicidad, ¿sí? Y rápidamente explico. Por eso, de modo que sirva para sanar. Así es, ¿sí? Explico lo siguiente rápidamente, ¿sí? Si yo tengo una porción, digamos una gota de un veneno muy tóxico, el sí, que gusten, y si ese lo diluyo en otra sustancia que no es tóxica, como puede ser agua o alcohol, sí, lo diluyo, tengo una dilución, ¿sí? Por ejemplo, una gota en 99 gotas de otra, ¿sí?, que es el diluyente. Yo digo ahí, tengo una primera dilución, y como fue 100 veces esa dilución, yo digo, tengo mi primera centesimal. Hay una dilución importante. ¿Qué significó esta dilución? Le quitó la toxicidad, sí, ¿no? Pero no le quita el efecto para sanar. Ahora, no nos quedamos ahí. De esa primera centesimal, yo tomo otra gotita, y la vuelvo a diluir en 99 gotas, ¿sí?, de alcohol, ¿sí? Le diluyo, ¿qué obtengo? Bajamos la potencia. Una segunda, sí, dilución, sí, y como fue en 100, digo, sí, tengo mi segunda centesimal. La 200. No, la segunda. Ajá. La segunda. ¿Qué hago? De esa segunda centesimal tomo una gotita y la diluyo otra vez en 99. ¿Qué obtengo? Una tercera, sí, centesimal. Ahora, ¿está usted de acuerdo que bajo este método, ¿sí?, la concentración molecular de la sustancia tóxica cada vez va disminuyendo? Sí. ¿Sí? Y va disminuyendo de una forma tan importante que decimos que por ahí de la 12 centesimal, es decir, 12 veces haciendo este, sí, procedimiento, no tenemos ninguna molécula de la materia prima. Sí. Ninguna. Ya fue, sí, reducida. Ya fue reducida. Matemáticamente se calcula, ¿sí?, por el número de Avogadro, que alrededor de la 12 centesimal no existe molécula alguna de la original. Pero entonces, en homeopatía nosotros prescribimos a la 30 centesimal. Sí. Todavía más diluida. Más diluida, ¿no? Sí. A la 200 centesimal. Hay escuelas que prescriben hasta la 1000 centesimal, hasta la 10.000 centesimal. Cuando pudiéramos pensar que a la 10.000 centesimal es más poderoso, y no, es a la inversa. Ahora, ¿sí? O sea, cuando uno explica esto, cualquiera dice, oigan, si siguen diluyendo, ya no hay ninguna molécula, ¿sí?, del principio activo. Entonces ustedes no curan, ustedes no están dando alcohol o agua, pero no están mandando nada. Sí. Ojo, ¿sí? Ese es el primer punto de vista que surge de quien, sí, escucha esto. Cualquiera diría, no, entonces, si es así, su medicamento homeopático no, sí, es nada. Así es. Ojo. En homeopatía, el método curativo, ¿sí?, no se reduce a la acción química de las sustancias. No estamos promoviendo un cambio orgánico por una acción química. Porque si fuera eso, sí, tienen razón. ¿Sí? No hay nada. No, se ha demostrado, ¿sí?, que el proceso de formación del medicamento homeopático va conformando, ¿sí?, una actividad física en el solvente que antes no tenía. Por ejemplo, si colocamos arsénico, sí, veneno, ¿sí?, arsénico
en esta sustancia, se tritura, se lleva a cabo el método, ¿sí? Por ahí de la 12, de la 18, de la 30, ya no hay ninguna molécula de arsénico. Sin embargo, el mismo proceso de dilución y de dinamización de la construcción del medicamento hizo que el soluto, ¿sí?, le confiriera algunas propiedades al solvente, ¿sí? Y estas propiedades, no me acordaba de esos conceptos. ¿sí?, estas propiedades no son químicas, ¿sí?, sino son físicas, ¿sí? Es decir, el solvente, ¿sí?, con el que fuimos diluyendo, claro, ya no es agua o alcohol, es una solución, es una sustancia que ha adquirido un cambio, ¿sí?, físico, es decir, energético. Es energía. Es energético, es físico. Sí. De tal manera que cuando nosotros prescribimos el medicamento, no estamos buscando la acción química, sino una acción física, estimulante, ¿sí? Y hemos encontrado, Hahnemann lo encontró, ¿sí? Hahnemann encontró que al prescribir esta sustancia, el organismo responde para empezar a ordenar sus funciones. No es cualquier respuesta, no es cualquier estímulo, sino es una respuesta orgánica para empezar a ordenar las funciones, que es como somos por naturaleza. Nuestras funciones son altamente ordenadas. Si podemos ver, oler, escuchar, si podemos pensar, si podemos... son funciones altamente especializadas. Lo que pensamos, ¿sí?, es que estas sustancias, ¿sí?, altamente, decimos dinamizadas, que podríamos decir que, bueno, en la actualidad alemanes, rusos, hindúes, franceses han demostrado, ¿sí?, que el medicamento homeopático, ¿sí?, no es agua y no es alcohol, es una sustancia, ¿sí?, con propiedades físicas que permiten actuar sobre los sistemas biológicos para generar una respuesta de ellos, pero no cualquier respuesta, una respuesta para ordenar su función. Entonces, resumo. El tratamiento homeopático no es químico. Entonces, cuando el niñito se aventó toda la botellita, no se va a intoxicar. Claro. Entonces, es un tratamiento, es un método, ¿sí?, no tóxico. Claro. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, la etiqueta dice, debe de decir todo medicamento homeopático debe tener su leyenda de lo que está hecho. Sí. Y puede decir arsénico. Bueno, dice arsenicum. Arsenicum. Ajá, porque está en latín. Así es. Ajá, está en latín. Y dice arsenicum album. A la 30 CH. ¿Sí? Eso significa que no hay ninguna molécula, ¿sí?, comprobable del principio activo. Sí. Entonces los pacientes, aunque digan arsénico, ¿no?, me voy a intoxicar, no hay esa posibilidad, no existe esa posibilidad. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es lo que está curando? ¿Qué es lo que genera ese proceso curativo? Porque las evidencias ahí están. Bueno, usted me está diciendo, ¿no?, cómo está en crecimiento. Ese crecimiento a veces no depende de las instituciones, no depende de nosotros como maestros, sino es algo ya natural de la homeopatía. Nadie va a poder detener la homeopatía, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente la acción curativa es natural, en el sentido de que es un método capaz de restablecer un orden perdido. Y la acupuntura, doctor, que también se aplicaba, se impartía como materia en la Nacional de Medicina y Homeopatía, no sé si todavía. Bueno, está la especialidad de acupuntura, sigue en boga, sigue estando en la escuela, ¿sí? Pero no se enseña a nivel de licenciatura, ¿sí? Únicamente está a nivel de posgrado. Sí. Y aquí es a donde, si tú me permites, yo quiero preguntarle al doctor López Ramos algo que mencionó, que nos explique un poco con respecto ¿qué es la maestría del Hawei? Bueno, el Instituto Hawei
hicimos una maestría, y una propuesta de maestría, una propuesta de doctorado y una propuesta de especialidad. Sí, pero vete atrás. Sí. ¿Cómo surge la maestría de Hawái, verdad? Vete atrás. Sí, como con una palabra medio cubana. No es cubana, es bien mexica. Sí, pero la palabra así como que nos traslada para allá. Hawái Él tiene el porqué. Bueno, Hawái es una palabra maya y tiene su origen, su significado en el sentido de que es un lugar donde se acumula agua para beber. Entonces Hawái es un espacio, digamos, donde se acumula agua de temporal, sí, y es para beber y para regar, sí, y para los animales. Sí. Esa función tiene. Entonces, ahí donde estamos, en el sendo. En el sendo, a un lado del sendo. ¿Qué es el sendo, doctor? El sendo es un lugar para hacer meditación. Así entonces es. Ahí hacemos meditación. A un lado del sendo estamos en Hawái de hace 200 años, que hicieron los presos de Otumba. Entonces, como castigo, que antes hacían servicios los presos, ¿no? Los borrachos, los que le pegaban a los niños. Entonces, no sé si eso hacía, pero los borrachos que agarraban iban como castigo a hacer el trabajo de jornada, ¿no? En el municipio de Otumba. Y entonces ahí, Estado de México. Entonces hicieron ese Hawái hace 200 años, y hace 57 años que metieron la tubería de agua, Hawái se acabó. Entonces ya no lo desasolvaron, y ahí quedó. Vale. Entonces un día fui a verlo y dije, bueno, este lugar podría servir para... ¿Hace cuántos tiempo llegaste ahí? Hace 13 años. 13 años. Entonces... Y fundaste el sendo. Hicimos el sendo primero y después ahora el instituto. Entonces ahí se adquirió el lugar y empezamos a ver cómo hacer un instituto para investigación sobre el cáncer. Entonces aprovechamos el lugar, ya que estaba el hoyo ahí de 3 metros de hondo, 4 casi, por 25 de largo y 12 de ancho. Entonces dijimos, pues ahí, y es para no escarbar, ¿no? Y la tranquilidad de la zona, sí, del área. No hay coches, no hay nada, está muy silencioso, está muy bien el lugar. Entonces empezamos a construirlo y al final dijimos, ¿cómo le llamamos? Vamos a recuperar el origen es Hawái. Entonces dijimos, Instituto de Investigaciones Hawái. Y pues... incorporado ya. No, sí, está registrado por la CEP y la SSA, tenemos registros oficiales y esas cosas. Y empezamos a hacer un programa de investigación sobre el cáncer y enfermedades crónico-degenerativas. Entonces empezamos a investigar cómo es este proceso del cáncer desde otra perspectiva. Entonces dije, vamos a hacer una investigación que esté basada en lo que se llama la historia de vida, o lo que es el método de historia oral. Entonces trabajamos con ese método y empezamos a ver la historia de vida de las personas. Entonces partimos de una idea muy sencilla que tiene que ver con que el cuerpo o el sujeto es el que construye su proceso. Entonces construye una enfermedad, un cáncer, un tumor, un quiste, un absceso, una depresión, o sea, él construye. Y sin proponérselo. Pues a veces sin conocimiento de sin la menor intención de quererlo hacer, ¿no? Así es. Entonces, de hecho, en eso aparece con la historia. Ahí aparece cómo el sujeto lo construyó sin siquiera tener conciencia de eso. Y construyó un padecimiento. ¿Es lo que llaman la historia de vida, el protocolo? Así es. Un protocolo. Una historia de vida que se sostiene en lo que sería el método de la historia oral. Entonces, esa historia oral es un método para poder reconstruir la vida del sujeto. Entonces, en esa reconstrucción, que es como una historia clínica, digamos, grandotota, entonces desde chiquito a acá, y vamos viendo cómo es que va construyendo el sujeto, pero sin saber él, ¿no? Sí. Entonces, llega un momento donde uno lo ve desde lejos y dice, aquí apareció el problema, y aquí lo construyó. Entonces tiene que resolver este problema, aquí empezó el problema. ¿Eso se llama biodescodificación? No, bueno, puede llamarse así también, pero aquí lo que estamos haciendo es nada más primero identificar el proceso de construcción que hizo el sujeto y cómo lo llevó. Localizar el problema, el origen del problema, la raíz, pues. Sí. Entonces, eso significa que una vez hecho eso, vamos a suponer que yo tesista entrevisto a 10 o a 15 o a 30 y saco a todos los de cáncer de estómago o de pulmón o de útero, en fin,
a todos esos y veo que hay una coincidencia en ellos. Hay un estilo de vida que se comparte. Hay una emoción dominante en ellos. Todos tienen un reclamo, o un odio, o un rencor, o una tristeza, algo. Lo comparte con nosotros. Aunque ni se conozcan. Sí, claro. Son completamente ajenos, ¿sí? O sea, es más, ni siquiera se conocen entre ellos. Sí. Entonces, son de familias, de clases sociales distintas. Entonces, el problema es cómo este sujeto construyó eso, y este otro, y este otro, y este otro, y este otro, y todos coinciden en 2 o 3 puntos centrales. Entonces, esa historia de vida me puede permitir pensar en una planificación antes de que esto aparezca. O sea, hacer un programa de prevención y decir, a ver, todos los sujetos que se atoran con el reclamo de no sé qué, con un tipo de comida, con una forma de hábito de trabajo, con lo que sea. El enojo con la familia, el enojo con los vecinos, sí. Eso, si se pudiera hacer un programa de trabajo antes, en personas de 20 años, antes de que... El cáncer de colon, por ejemplo, está muy claramente identificado, que tarda 30 años más o menos, de 10 a 30 años en expresarse en las personas. Más o menos, el tiempo que dura, según las últimas investigaciones. Entonces, se podría pensar en esas personas que tienen ese cáncer, bueno, trabajar antes de eso, ¿no? Mucho antes, para tratar de prevenirlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cambiar hábitos, cambiar su flora, cambiar formas de masticar, comer, limpiar el colon, no sé. O sea, hay muchas formas ya hoy día para prevenir eso. Y luego, no solamente eso, su tristeza tendría que trabajarla. Porque esta persona es una persona triste y melancólica. Entonces, hay que trabajar eso. ¿Por qué está triste? Puede ser que haya sido un hijo no deseado, o le pegaron de niño, o lo maltrataron, lo abusaron, lo dejaron, nada sabemos. Pero todos coinciden en una de esas cosas que dije. Los 30. Sí. Y algunos los agrupas en 5, otros en 3, otros en 8. Los artríticos son los más ilustrativos, ¿no? O sea, estos... Sí. Todos tienen un reclamo y un odio y un coraje y una ganas de haber golpeado a alguien o haber matado a alguien. Entonces, todos esos coinciden en eso, pacientes de 20 a 30, a 80 años. Que tienen eso los cruza. Sí. Pero claro, no es eso solamente, también son lo que comieron, son lo que hicieron, son lo que no se cuidaron. Son las actividades que desarrollaron. Así es. Sí. Entonces, es parte de... pero es fundamental. Exacto, es la historia. Sí. Entonces por eso hoy día ya sería como una multidimensionalidad del problema. Ya no es unicausal ni multicausal. Es una dimensionalidad, por donde le toques llegas. Sí. Por donde le toques. Podemos llegarle por la comida, vamos a llegar ahí. Podemos llegarle por su trabajo, vamos a llegar ahí. Podemos llegar por su sexualidad, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar por su enojo, su ira, vamos a llegar ahí. ¿Y ustedes no han pensado ahí en el Huawei entrar, digamos, a la atención como con médicos como el doctor Tenorio a dar cierto tipo de consulta? Sí, o sea, de hecho hay una intención ahora en nosotros de abrir el programa del doctorado y luego entonces abrirlo a la comunidad para hacer un trabajo de intervención. ¿La clínica? Sí, en la clínica. Entonces el doctor Juan y otros compañeros también están contemplados para poder trabajar en eso en el futuro. Bueno, ¿no? Pues anótame porque... Yo también. La idea es... Seríamos buenos pacientes. La idea es incidir en el grupo social y en sujetos. Porque esto se está haciendo de una manera importante en España, particularmente en Barcelona, pero también se está aplicando en Cuba este método. Entonces es muy importante, se lo trataron de aplicar a Chávez, pero ya fue tarde. Entonces estaba combinado con algunos aspectos, digamos, hasta espirituales. De hecho, el problema al final de todos estos pacientes, casi un 90 y tantos %, surge el problema espiritual. En el fondo surge el problema espiritual. Porque, a ver, yo tengo un problema con mi papá, o con mi mamá, o con mi hermano, con quien sea, o con mi marido, o con mi esposa, con quien sea. Tengo un problema. Ese no lo supero. No lo puedo perdonar, no puedo tolerar, tengo un problema. Ese problema
me lleva a un problema interior. No estoy a gusto. A ese resentimiento. Tengo un resentimiento, pero ese no me deja ser pleno. No puedo ser pleno. Sí, claro. Entonces, entorpece mi desarrollo espiritual. No puede mi desarrollo espiritual aflorar. Es una traba que tienes ahí dentro. Por eso tienen un nudo, por eso Sí. tienen una opresión de pecho, tienen un vacío. Entonces, ese es un problema espiritual más profundo. Ah, caray. No es un problema orgánico, pues, ni emocional, Sí. ¿no? Sino que, por eso, yo creo que la homeopatía en el fondo sostiene, cuando, quizás no me deje, o quizás me corrija, que no me deje mentir, que abajo de todo eso hay una energía que es justamente el espíritu. Yo diría, esa ilusión va al espíritu, Sí, va a alimentarlo, sí. algo, porque Sí. a ver, no alimenta una célula, ¿no? No alimenta, no tiene nutrientes de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ir a algún lugar. Entonces, ¿cómo se cura? Y a veces se cura sin mayor complicación, se curó y ya no vuelve. Pero algo pasó en su cabecita, en su mirada, en su forma de ser. De repente le llegó la calma, ¿no? Y de repente es otro. Yo creo que ese es un problema al cual que tenemos que aspirar un día, que el problema sea más espiritual, curar espiritualmente. Y puede uno vivir en la miseria, en la confrontación de la pobreza, con relaciones humanas destructivas, todo uno se enferma en relación con otro, en la casa, en el trabajo, uno se enferma con esos, ¿no? Entonces, pero de repente uno dice, bueno, así son. Bueno, pues Muy interesante, doctor. Y esa manera de conjugar ambas especialidades, pudiéramos mencionar la homeopatía y lo que tú... Vocaciones, ¿no? Sí. Pues, Sí, y ponerlos al servicio de... No, pues la gente tiene que recibir eso, ¿no? Sí. Entonces nosotros en el futuro, en Hawaii, estamos pensando en cómo hacer un programa de prevención en la comunidad y con los individuos, o sea, con un sujeto. Porque también somos únicos. No a todo el mundo le vamos a mandar lo mismo. y creo que aquí es a donde viene algo muy importante, el aspecto de servicio a la gente, al pueblo, a este pueblo que está tan golpeado por esta decadencia, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos un poquito picados, ¿verdad? Ya tendremos oportunidad de reunir nuevamente al doctor Tenorio como al doctor Sergio López Ramos, pero yo quiero agradecerles enormemente el que nos hayan dado esta oportunidad. No, pues gracias por... Y bueno, yo quiero anunciarles a ustedes que el próximo jueves vamos a tener de oportunidad nuevamente de que esté con nosotros el Rochi. Sí, José Miguel Gencho. José Miguel Gencho, maestro de López Ramos. Ahí. Bueno, gracias, doctor. Gracias. ¿Usted tiene algún consultorio? Sí, claro. Por favor. Sí, O hay que ir al sendo. También. No, díganos. Sí, puedo atender a la gente con todo gusto. Sí, si me localizan al siguiente teléfono, es el 55 28 82 2209. Y la dirección es San Luis Potosí número 4, en Tulpetlac, Estado de México, Ecatepec, Estado de México. Sobre todo en las mañanas, de 8 a 1 de la tarde. Bueno, usted ya tiene el teléfono del doctor Tenorio, que es el 55 28 82 2209. Él está en Tulpetlac, en el Estado de México, en la calle San Luis Potosí, número 4. Así es. Y al doctor López Ramos, bueno, pues lo tenemos allá por San Juan. ¿En Otumba? San Juan Teotihuacán. En San Juan Teotihuacán. En San Antonio de las Palmas. Antonio de las Palmas. Ah, caray, ¿por dónde se ubica San Antonio de las Palmas? En 5 minutitos de San Juan. ¿Ah, sí? Sí, ahí está cerca. ¿Cerca de San Martín?
Ahí lo alimentan energéticamente las pirámides. ¿No? Pues sí, ¿no? No, sí, no, sí. Jardín de las pirámides. Bueno, no es que te vayas allá a las... No. No. Es un perímetro de 30 kilómetros, entonces. Pero- estamos dentro de ese perímetro. Pero, ¿por qué te fuiste para allá? ¿Ves? Es el lugar que encontré, donde vas y lo buscas, dices, este es. Sí, sin tanto... Estaba predestinado. Sí, un día llegas y dices, aquí es, ¿no? Y aquí soy. Y aquí es. Así es. ¿Eso es casualidad? No, fue una búsqueda. Busqué lugares, te dije, aquí es, y ahí era. Así. Así de fácil. Sí, creo que sí es. Bueno, ¿es intuición? Es un contacto con la madre naturaleza, ¿no? Con la tierra. Y ahí es donde dices, aquí recibo la vibra de aquí, este es el lugar. Porque fui y visité otros 7 lugares y no era ninguno. Más de que ese. Y aquí es, ahí es. Bien. Bueno, él está ahí como responsable, como director de la maestría El Hawái. Instituto de Investigación de Hawái. Universidad del Hawái. No, bueno, ya pronto será, pero ahorita es un instituto de investigación de Hawái. Danos el teléfono, ¿no? Híjole. No te lo sabes. No me lo sé. Usted sí se lo sabe, Después doctor. nos lo traes. Sí. Pero bueno, gracias Raúl Paz, gracias Contrario. doctor No, pues gracias por López la Ramos, gracias Gracias, doctor gracias, Tenorio, gracias. gracias a usted por habernos sintonizado en este programa, Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Páselo bien, gracias Jonathan. Nos vemos el jueves en punto de las 11. Páselo bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen